Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar con ustedes para que sigamos aprendiendo sobre la bendita palabra del Señor. Como es costumbre, vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por aquellos avances sobre la vacuna contra el coronavirus. Gracias por los epidemiólogos, por los científicos que están llevando a cabo las investigaciones y las pruebas. Oramos, Señor, para que esta vacuna pueda llegar a los sitios más recónditos, al África, a Venezuela, a Colombia y a todos los países, Señor, sin discriminación, que tenga un precio que pueda ser asequible a todas las naciones. Y gracias, Señor, porque nos dará la oportunidad de otra vez volvernos a abrazar, a saludar, a estar reunidos en tu nombre, a que las familias estén unidas por estrechos vínculos de amor, de compasión, de perdón, Señor. Es en el nombre de Jesús con acción de gracias. Un poco rompiendo nuestra costumbre de tener un hilo conductor, hoy debería corresponder sobre el estudio de 1 de Corintios capítulo 4. Pero como hoy le corresponde a un hermano de la iglesia enseñar sobre eso, voy a enseñar o a refrescar el conocimiento sobre un pasaje que está en la Biblia que se llama la Confesión de Pedro y está en Mateo capítulo 16 del 12 al 20. Y para contextualizar este pasaje vamos a los versículos que anteceden. Los fariseos y los saduceos, esos son dos partidos religiosos judíos que formaban el Sanedrín, sobre el cual el pueblo de Israel, los creyentes israelitas, nombraban el sumo sacerdote. Los saduceos no creían en el espíritu, en la resurrección, ni en los ángeles. Los fariseos sí creían en eso, en la resurrección y en que hay ángeles. Le preguntaron porque querían ponerse de acuerdo a algunos que tenían opiniones tan disímiles, tan diferentes. Se pusieron de acuerdo porque querían matar a Jesús y le preguntaron, le dijeron, envía una señal de los cielos para que creamos en ti. Pero yo creo que aún Jesús, con todas las señales, ellos no creerían que Él era el Mesías. Él simplemente les habló de la señal de Jonás. Recuerden que Jonás fue a Nínive a llevar las noticias del arrepentirse para que Dios los pudiera perdonar y su ira no hiciese que destruyera Nínive, la capital de Asiria. Y la otra señal es que como Jesús permaneció 3 días en el vientre de la tierra y Jonás permaneció en el vientre de un gran pez, esa era la señal. La vida, la muerte, la resurrección, el ascenso de Jesús a los cielos y segunda venida, que todavía no ha transcurrido aún en el siglo XXI. Voy a leer este pasaje que dice Confesión de Pedro. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, Jesús los lleva lejos del templo a revelarles algo junto del monte de la transfiguración, donde se apareció a Juan, a Pedro y a Santiago en el monte donde apareció junto a Elías y junto a Moisés. Allá los lleva y quería enseñarles sobre un misterio que todavía no había sido revelado. ¿Quién era él realmente? ¿Y quién era la iglesia? ¿O qué es la iglesia? La iglesia es mencionada por primera vez, la que usaría Dios para traer su reino de los cielos a la tierra. El Cristo, que quiere decir el ungido de Dios por el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento Mesías. ¿Quién es como hombre? Recordemos que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. El misterio, por eso la contestación en primera instancia de quién dicen los hombres, ellos nombraron un profeta, como quién, como Elías, como Juan el Bautista, como Jeremías. En el libro de Deuteronomio, segunda ley, Moisés en el capítulo 18, verso 15 les dice: un profeta como yo levantará Dios entre ustedes, escúchenlo a él. Tal vez estaba esa imagen de ese profeta que ellos debían esperar. Como Elías que por su oración Dios hizo llover fuego del cielo y posteriormente fue tomado sin ver la muerte también a los cielos en carros de fuego. O como un Jeremías, un hombre que predicó el castigo de Dios, pero también la esperanza para un remanente, aunque nunca fue escuchado por los líderes, por los reyes, nunca fue escuchado, antes fue maltratado, echado a la cárcel, pero Dios lo defendió y Dios lo levantó a pesar de todo. Entonces el ungido de Dios, el Cristo, no había sido revelado aún, ni su muerte, ni resurrección, ni su segunda venida, como dijimos antes. Pero Pedro recibió una revelación. Tú no eres profeta, tú eres más que un profeta. Tú eres el Hijo de Dios. Ahí viene la pregunta. Respecto a esa misma pregunta, si Jesús te la hiciera, ¿tú quién crees que soy yo, Jesús? ¿Qué le respondería? ¿Eres un profeta? ¿Eres un hombre? ¿O eres mi Señor? ¿Eres mi Rey? ¿Eres la razón de mi vida? Esa revelación tú no la recibirías sino viniendo de parte del Padre. No la podrías explicar con un simple razonamiento, sería imposible. Jesús le contesta: sí, no te lo reveló alguien de la raza caída, alguien que ha sido traído por carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos es el único que puede revelar por su Espíritu quién es Jesucristo. Aquel que vino, tú eres doblemente feliz, Pedro, o bienaventurado,
por tener esa revelación del eterno propósito de Dios. No fue por algo natural, fue por la revelación de Dios. Y esa revelación que más adelante da Pablo, el apóstol Pablo, a conocer en el libro de los Efesios. Y voy a leer Efesios capítulo 1, del 1 al 20, del 15 al 23. Y dice así en la versión Dios habla hoy. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios, no dejo de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocimiento mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, la iglesia, y cuán grande, sin límites, es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. No hay excepción, nada es excepto. Y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Cristo es la roca y el fundamento sobre la cual fue edificada la iglesia. Refiriéndose a las llaves que han sido entregadas a Pedro, tengo una interpretación que espero que validen ustedes. La primera llave se le entrega en el día de Pentecostés, cuando los judíos, estando reunidos después del discurso de Pedro, más de 3,000 reciben a Jesús como su Salvador, se bautizan y son agregados a la iglesia de Cristo. Eso es para el pueblo judío. Y la segunda llave la recibe cuando por revelación de Dios va a visitar a Cornelio el centurión, y estando en la predicación de la palabra, el centurión Cornelio, como representante de los gentiles y los que lo acompañan, reciben el glorioso Espíritu de Dios. Ha llegado y son bautizados tanto en el Espíritu como en la iglesia, entendiendo que el bautismo de Cristo llega por el arrepentimiento y por el compromiso absoluto de seguir sus pisadas, cosa que no puede hacer uno. Después, eso está en primero en el capítulo 2 de Hechos, y el segundo pasaje en el capítulo 10. Sobre el atar y desatar que da a la iglesia, es un ejemplo de la voluntad de Dios para ella. Cuando tú dices tus pecados están perdonados por creer en Cristo, Dios desde los cielos dice, así es. Cuando tú dices, cuando una persona se arrepiente y recibe a Jesús y se bautiza, que recibes el Espíritu de Dios, Dios está diciendo, sí, así es. Cuando tú oras por la conversión, por la transparencia de las personas, por los cambios del mundo, Dios, desde que está en sus planes, está desatando lo que tú desataste aquí en la tierra, está diciendo, así sea en los cielos. El Espíritu para libertar a los cautivos y dar la bendición de Dios.
que consiste en el desatar sus bendiciones, Dios responde. Aún hoy no se han cumplido todos los propósitos totales para su iglesia. Falta su segunda venida. Pero Cristo Jesús dice, la iglesia mía, porque la iglesia es de Cristo. ¿Qué quiere decir iglesia? La asamblea, los enviados a salir a predicar el evangelio. Finalmente, el Señor ha edificado su iglesia sobre personas transformadas como tú y como yo, y seguirá transformando personas, porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Al final dice, yo los envío, no les cuenten a nadie. Todavía ellos no podían digerir quién era el Mesías, no un militar, no un rey poderoso, sino les tocaba aprender a digerir el siervo sufriente, el que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí, no como el que iba a levantar a su pueblo por medio de una revolución armada como los celotes o los cananistas. Ahora finalmente te invito a reflexionar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para los que viven alrededor tuyo? Al Señor la gloria, la honra y la alabanza.